Sean bienvenidos a estos videos cortos educativos, cuya finalidad es explorar algunos elementos de la historia de nuestro país y específicamente de la historia de la ciudad de Loja en el contexto del proceso de independencia. El presente contenido de los documentos audiovisuales que se verán a continuación forman parte del artículo de investigación denominado Elecciones en el corregimiento de Loja y la conformación de un hábitus electoral 1780-1821, el cual resultó ganador del concurso de estímulos para la investigación estudiantil 200 años de luchas y desafíos ciudadanos en el marco de ejecución del proyecto Bicentenario 2022, financiado por la Prefectura del Pichincha y ejecutado por la Facultad de Ciencias Humanas de la PUCE. La crisis monárquica y la Constitución de Cádiz. El Imperio español entró en crisis en 1808, con la invasión francesa de España y las abdicaciones de Bayona, es decir, las sucesivas renuncias que se hicieron al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte. Desde estos años se inició lo que se denominaría Revolución Política, una serie de reformas administrativas, económicas y sociales en todo el territorio de la monarquía española. Uno de los principales instrumentos que concentró los cambios fue la Constitución de Cádiz de 1812, un instrumento, por así decirlo, normativo, en el cual se plasmaron la mayoría de cambios que planteaba toda la reforma de la revolución política y en el que se reverían y se reformarían asuntos de tema político, social y económico. Entre los cambios que propuso la Constitución de Cádiz, uno de sus principales aspectos de reforma fue el sistema representativo, es decir, cambiar la forma de cómo se debían elegir a los miembros del cabildo y de otros cuerpos. Si antes dichos cargos se podían comprar, por así decirlo, ahora se debían elegir por votación. Una institución que, como se mencionaba, permite analizar dichos cambios fue el cabildo, ya que según la Constitución, este se debía componer de varios integrantes, los cuales tenían que ser elegidos a través de la mayoría, formando así un ayuntamiento constitucional. Sucede que la Constitución disponía que cada poblado con un número de 1000 habitantes o 1000 almas tenía derecho a tener un ayuntamiento municipio. Dicho cuerpo tendría que estar compuesto de alcaldes ordinarios de primer y segundo voto, así como regidores y procuradores. En el caso de la ciudad de Loja, la conformación de su ayuntamiento constitucional desató una serie de conflictos. ¿Qué conflictos ocurrieron en Loja? Sucede que el 10 de junio de 1813 se recibió de forma oficial la Constitución de Cádiz en Loja, desde la sede accidental de la Real Audiencia en Cuenca. Quien recibió la Constitución se llamó Manuel de Jaramillo, alcalde de Loja para 1813, e intentó implementar la misma en los siguientes días. En estos años, el corregidor de Loja fue Tomás Luis Gómez de Quevedo, quien tradicionalmente era la autoridad en Loja. Sin embargo, la Constitución cambió todas las figuras de poder en América. Cuando Jaramillo intentó implementar la Constitución, fue truncado en sus planes por el corregidor, ya que este último consideró que Jaramillo antes debía consultarle y pedir su autorización. Una vez que Ruiz de Quevedo tomó control de la situación, se apresuró en implementar la Constitución de Cádiz bajo sus propios términos y una serie de criterios de cómo se tenían que implementar las disposiciones de la Constitución. Así, las elecciones para conformar el Ayuntamiento Constitucional de Loja se realizaron bajo la atenta mirada del corregidor el domingo 3 de octubre de 1813 en la plaza central de la ciudad de Loja, que en ese tiempo se llamó Plaza de la Constitución. El corregidor, el día de las elecciones, dispuso que se tenía que votar en boletas sin avisar a los asistentes, lo cual causó obvia confusión en los mismos y algunos episodios de protestas. Los problemas estallaron cuando se conocieron los resultados de las elecciones, a los siguientes días. Esto despertó el descontento, sobre todo de aquellas personas que no fueron favorecidas, y comenzaron las denuncias de fraude.
Quien lideró dicha denuncia fue Manuel de Jaramillo, el alcalde que recibió la Constitución y vio sus planes truncados inicialmente. Entonces sucede que con la denuncia de Jaramillo estalló el conflicto en la ciudad y se formaron bandos. Un grupo de leales a Jaramillo que aparentemente buscaron la destitución del corregidor y otro grupo formado alrededor del corregidor. Los grupos se confrontaron entre sí con denuncias y la situación se volvió más álgida cada año, hasta tal punto que las autoridades en Quito declararon la nulidad de los procesos llevados a cabo en 1813 y enviaron un delegado desde Quito para hacer un nuevo proceso de elecciones en 1814. Lo que nadie sabía era que en 1814 el rey Fernando VII retornó a España y desconoció la Constitución de Cádiz, lo cual significa que los conflictos en Loja en 1813 y 14 no llegaron a una buena conclusión y todo se mantuvo en un orden de conflicto y desestructuración del poder local. ¿Y qué pasó en 1814? En el caso de Loja, los años siguientes a los conflictos suscitados en 1813 y 1814 mantuvieron al cabildo en una situación de inestabilidad hasta 1818, año en que finalmente se eligen a los miembros del cabildo. Lamentablemente para ellos, 2 años después, se desataron las proclamaciones de independencia de Guayaquil y Cuenca, que darían inicio a un nuevo proceso de crisis al interior del cabildo de Loja. Así, en 1820, en el mes de noviembre, se declaró la independencia de Cuenca y llegaron estas noticias al Cabildo de Loja, donde se invitaba a la ciudad a que apoye el movimiento independentista e inclusive que también declare su independencia. Lo que no se esperaban en Cuenca era que la posición de Loja, encabezada por su alcalde Pío de Valdivieso, fue de negarse a seguir su ejemplo. En vez de esto, el Cabildo de Loja decidió que era mejor seguir de largo con la Constitución de Cádiz e implementar sus reformas. Sin embargo, esta situación se complicó cuando el jefe civil y militar de la provincia libre de Cuenca insistió en la causa patriota y cruzó amenazas con el alcalde de Loja de aquella época. Fue entonces cuando Pío de Valdivieso convocó a la ciudad de Loja el 18 de noviembre de 1820 en la plaza de San Sebastián a deliberar sobre la situación que estaba ocurriendo. Convocó a todos los cuerpos sociales y políticos a dicha plaza para obtener su apoyo. Sin embargo, lo que ocurrió ese día fue que un grupo de ciudadanos ya se habían enterado de la independencia de Cuenca y en vez de prestar apoyo a Pío de Valdivieso, se proclamó a favor de la independencia. Este día se ha proclamado como la fecha tradicional de la independencia de Loja, el 18 de noviembre de 1820. Meses después de los sucesos ocurridos en Loja, en diciembre de 1820, las tropas realistas volvieron a tomar el control de la región. Fue entonces cuando el alcalde de Loja, Pío de Valdivieso, consideró que era fundamental la implementación pronta de la Constitución de Cádiz. Y fue por esto que intentó calmar los ánimos de la independencia a través de la implementación de los cabildos en los antiguos espacios del territorio del corregimiento. Así, entre los meses de enero a marzo de 1821, se llamó a elecciones para conformar los ayuntamientos constitucionales de estas ciudades. Y así se establecieron algunos ayuntamientos en Celica, Cariamanga, Gonzanamá, Chuquiribamba, entre otros poblados. Este proceso fue similar a las elecciones que ocurrieron en 1813 y 1814 en el Cabildo de Loja. Aquí se puede destacar algo muy interesante, ya que en el Cabildo de Chuquiribamba, cuando fueron sus elecciones, un grupo familiar indígena lideró las mismas, ya que Juan de la Cruz Carguay fue elegido como alcalde constitucional del Cabildo de Chuquiribamba y Bonifacio de Ochaicela como regidor primero de Cabildo. Lo que nos menciona esto es que las elecciones no siempre fueron solo de apellidos de blancos españoles, sino que también estuvieron participando activamente los grupos sociales indígenas. En conclusión, se puede considerar que el proceso de independencia de Loja no solamente es 1820,
El proceso por el cual la ciudad y la provincia iniciaron el camino de transición hacia la modernidad en el régimen representativo fue un proceso bastante complejo del que conocemos hoy y que siempre ha estado lleno de conflictos. Comprender estos momentos de cómo se dieron las elecciones hace décadas debe servirnos para comprender el largo recorrido de la representación política hasta nuestros días. Las elecciones no son solamente el momento obligatorio que se presenta cada determinado tiempo para elegir autoridades. Son un espacio donde las personas ejercen sus derechos de participación política. Aunque claro, dicho espacio siempre ha estado lleno de controversia y disputas, pero esto no es malo, es simplemente el ejercicio de elegir.